Muy buenos días con todos, feliz viernes, bienvenidos a un nuevo tutorial con Megan. Esperamos que hayan tenido una muy bonita semana, ya viernes el cuerpo lo sabe y estamos todos listos para el fin de semana. Nada más acá, llenándonos un poco más de información acerca de Megan y de sabiduría pues que nos va a impartir nuestro queridísimo Raidel Coa. El día de hoy vamos a hablar sobre pruebas de inyección primaria del equipo Oden AT. Sin más, vamos a seguir con la presentación. Les comento que en la plataforma es el manejo en el que llevamos. Ustedes pueden ver en la parte izquierda las cámaras del staff de Meger. También pueden ustedes ver nuestro, nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Pueden también en el medio ver la presentación y a la derecha, por favor, envíenos sus preguntas y comentarios durante la presentación para que nosotros podamos responder las mismas al final de la presentación. Pueden ustedes también solicitar un demo y hemos añadido una nueva ventana para ustedes para que nos puedan enviar sus comentarios directamente si es que ustedes desean una demostración o desean directamente hablar con Raidel acerca de un producto. Pueden ustedes darle clic a esta ventana y les llevará a su correo electrónico para que ustedes puedan agendar una cita con él. Les recuerdo que pueden ajustar sus ventanas, cada ventana de su tablero según su preferencia, las pueden mover acorde ustedes necesiten y cómo se acomoden mejor. Les recuerdo que esta sesión será grabada y también les invito a que visiten nuestra página oficial de webinars csa.meger.com/webinars para ver la agenda completa de nuestros próximos webinars, tutoriales y paneles. Con mucho gusto me presento. El día de hoy yo seré su coordinadora. Mi nombre es Daniela de Vacas. Muchos de ustedes ya me conocen. Saludos acá desde Valley Forge estamos. Yo soy la especialista de marketing para Latinoamérica y en pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico por si necesitan alguna cosa de mi parte. Muy gustosa les atenderé. Con mucho gusto les presento a nuestro especialista. El día de hoy es Raidel Coa. Él es el líder de segmento de interruptores y de los instrumentos de transformadores. Buenos días, Raidel, ¿cómo estás? Buen día, Daniela. Todo bien, gracias a Dios. Aquí acompañándolos en otra oportunidad. Ya teníamos varios meses que no hacíamos algo para la audiencia nuestra y bueno, aquí estamos otra vez. Así es. Bienvenidos todos. Raidel, la plataforma es toda tuya, así que adelante. Ok, gracias, Daniela, otra vez. Y bueno, buen día a todos. nues- Raidel, te dejé de escuchar. Ok, ahora. Sí, ahora sí. Ok. No, le estaba agradeciendo a todas esas personas que siempre están con nosotros en este tipo de actividades. Nada, sin más que perder aquí más tiempo, vamos a avanzar con el contenido que tenemos para el día de hoy. Como pueden ver en la diapositiva, hoy vamos a estar conversando, como ya les mencionó Daniela, de uno de los equipos que tenemos en la empresa destinados a hacer pruebas de inyección primaria. Este tema de inyección primaria lo hemos estado abordando en distintos momentos. Vamos a hacer un resumen y hemos mostrado unos equipos. De hecho, este año mostramos algo con el SPY 225 y la idea hoy es también mostrarle un equipo que ya tenemos varios años con él en el mercado, que es una de las soluciones que está más que probada en la industria. Y lo que pretendemos hoy es cubrir el contenido que están viendo en la diapositiva, una introducción del tema donde vamos a hablar un poco de los antecedentes, esos antecedentes enfocados hacia las cosas que hemos hecho desde Meger hacia el tema de inyecciones primarias. Vamos a hablar un poco también de las aplicaciones de este tipo de ensayos en la industria. Seguidamente vamos a estar evaluando eh, esas consideraciones que se deben tener en cuenta cuando yo quiero aplicar alta corriente en, determinado, en determinada industria, ya que aquí conseguimos con frecuencia que
normalmente no manejamos el detalle, digo, me refiero al usuario final, normalmente no maneja el detalle de su requerimiento, solo sabe que necesita determinado valor de corriente, pero sí hay que considerar otras cosas. Entonces, este es un poco, esta sección lo que pretendemos es repasar esa información mínima que necesitamos para que el equipo que se escoja eh, cumpla con los requerimientos técnicos. Aquí fundamentalmente vamos a estar hablando de la corriente requerida para la aplicación, el tiempo de carga, es decir, el tiempo que se necesita que esté esa corriente en el circuito, y un dato que es importante también, el voltaje de salida del instrumento, que sería el responsable de que circule esa corriente. Posteriormente, vamos a estar conversando sobre la descripción del instrumento que tenemos hoy en día, que es el ODEN AT y su accesorio. Vamos a escribir esas partes del ODEN sin ánimos de entrar en tanto detalle, simplemente para que ustedes vean el alcance del equipo. Fundamentalmente vamos a estar hablando de las unidades de inyección y control y de los accesorios fundamentales que se ofrecen con la compra del equipo. Después de eso vamos a revisar una parte que sería, por darle un nombre, la más engorrosa y que es una de las razones que justifica este webinar. Es decir, como tenemos tantas tablas, tantas curvas, muchas veces los usuarios de nuestros equipos no tienen el tiempo para verificar tanta cosa. Entonces, un poco la actividad de hoy es mostrarles esas tablas, esas gráficas, cómo se manipulan, cómo puedo interpretarlas, porque son claves a la hora de yo especificar un equipo o de saber si mi equipo puede aplicar determinada corriente ante cierta condición. Entonces, fundamentalmente vamos a estar hablando de las capacidades del instrumento y los cables que disponemos para alcanzar ese objetivo, que sería la prueba de inyección. Después que revisemos ese tema de las tablas y las gráficas y sepamos dónde estamos parados con la información que tenemos en los manuales, vamos a hablar un poco de la selección del instrumento y los accesorios. En cuanto a la selección del instrumento y el accesorio, hay un procedimiento que, si nosotros lo respetamos, ese paso a paso, no deberíamos tener ninguna dificultad en cuanto a la ejecución del ensayo, y tendríamos total certeza de que el instrumento que tenemos sirve para esa aplicación. Entonces, eso es lo que pretendemos cubrir en la parte de selección, y con un par de ejemplos vamos a estar mostrando en un caso, un ejemplo manual de cálculo, y en el otro caso con una herramienta que llamamos ODEN Select, que no es más que un software que nos permite agilizar los cálculos y seleccionar el equipo adecuado. Finalmente, vamos a estar revisando las principales conclusiones del tema, y nada, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la actividad. Bueno, empezamos con la introducción, y en cuanto a la introducción tenemos que conversar. Déjenme limpiar aquí. Tenemos que conversar. No estoy viendo. Un segundo. Ok, ahora sí. En cuanto a la introducción, tenemos que conversar sobre esas actividades previas que hemos hecho en cuanto a temas de inyección primaria. Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir que desde el 2006 nosotros estamos generando conocimiento técnico relacionado con la prueba. ¿Qué es lo que sucede? Que la información que se dispone, que ustedes pueden conseguir por la red a través de nuestras páginas, en este caso está en inglés. Entonces, desde fábrica hemos tenido información relacionada no solo con los equipos que ofrecemos, sino esa información teórica necesaria para la ejecución de la prueba de inyección de alta corriente. Entonces, vean que en el 2016 ya tuvimos un primer webinar. Posteriormente, en el 2019 también se dio un segundo webinar relacionado con el tema. En esta segunda oportunidad sí se mostraron esas nuevas tecnologías que tienen nuestros equipos para abordar este tipo de ensayo, pero vean que en ambas ocasiones también fue en el idioma inglés. Entonces,
a principios de año tuvimos la oportunidad de preparar un webinar para Latinoamérica en español. En este caso, estuve yo al cargo de esta actividad y aquí lo que buscamos fue mostrar una de las soluciones que tenemos, que es el famoso SPY 225, donde lo podemos utilizar. Mostramos unas simulaciones de cómo se ejecuta la medición basado en las normativas existentes, sobre todo estándares norteamericanos, y qué es lo que se persigue con la prueba. Y aquí hicimos énfasis en el hecho de que en nuestra región, llámese Latinoamérica, nosotros vamos a conseguir que esta prueba sí se aplique, pero no con la misma frecuencia que se aplica en la industria de Norteamérica, fundamentalmente de Estados Unidos y Canadá. Entonces, este webinar era un poco para abrir ese panorama de que esto existe, de que se aplica y se aplica con documentos normativos existentes. Entonces, esto es lo que pudiéramos decir como antecedente desde el punto de vista de que nosotros les hemos ofrecido a ustedes en el tema de inyección de alta corriente. Siguiendo con el tema introductorio, ya hablando de las aplicaciones en sí, vamos a conseguir que podemos realizar inyecciones de alta corriente para verificar pruebas relé de protección, fundamentalmente características de tiempo corriente. Por otro lado, ya hemos conversado en varias oportunidades, pero no está de más repetirlo, que si queremos probar interruptores, nosotros debemos definir la prueba en función al modelo del interruptor. Esto es, si es un interruptor de media, alta, extra alta tensión, el instrumento necesario es un equipo analizador de interruptores que aplique un voltaje al circuito de control y opere. Cuando hablamos de interruptores de baja tensión, como este señor que está aquí, entonces él opera con una curva termomagnética. En ese caso, nosotros necesitamos ya no enviar pulsos, sino aplicar corriente y corriente elevada, y uno de los equipos por excelencia para hacer esa prueba es el ODEN-AT. Entonces, ¿qué determinamos fundamentalmente allí? Bueno, la corriente aplicada, la corriente de operación más baja, tiempo de disparo térmico y magnético en función a las curvas que tenga de ajuste de ese interruptor, características de tiempo corriente, etc. Por otro lado, también en la industria eventualmente vamos a tener necesidad de realizar pruebas de transformadores de corriente. Entonces, recuerde que las pruebas de transformador de corriente, el transformador de corriente pueden realizarse bien sea aplicando corriente o aplicando voltaje por el secundario. En el caso de la aplicación de corriente tendría que ser por el primario y medir, como ustedes bien saben, lo que se induce en el secundario, y para ello también nos va a servir el ODEN, porque un equipo que puede inyectar una corriente importante en un tiempo definido. ¿Qué verificaríamos? La fase, polaridad, ángulo de fasaje, entre otras cosas. ¿Qué más podemos probar? Bueno, resulta que en la industria, sobre todo en distribución, vamos a conseguir esos elementos responsables de reconectar los circuitos una vez que operan, bien sea ante un evento inesperado como una falla. Entonces son equipos que tienen programado un recierre y en varios ciclos. Entonces, ese tipo de equipos como reconectadores también lo podemos probar con el ODEN, y en ese caso estaríamos determinando corriente mínima de disparo, número de operaciones para el bloqueo, ¿qué otra cosa? Tiempos de operación y recierre, características, tiempo corriente, y en cuanto a seccionalizadores también podríamos estar confirmando la operación de los equipos, número de operaciones para el bloqueo total, tiempo total para el bloqueo del mismo y tiempos de apertura y cierre. Entonces vean que en cuanto a aplicaciones, el equipo tiene una variedad de opciones donde puede ser utilizado, también puede ser utilizado para evaluar manchas de tierra, etcétera. Entonces, lo importante en este caso es saber que el equipo tenga la capacidad de corriente requerida para determinada aplicación, y nosotros tener las consideraciones propias de cada caso para realizar el ensayo. Ya hablando de esas consideraciones que debemos tener en cuenta cuando queremos realizar pruebas de inyección de alta corriente,
vamos a conseguir que eventualmente podemos utilizar cables, que de hecho los suministramos. En otras ocasiones podemos necesitar barras para alcanzar la corriente en función a una impedancia que tenga el objeto de prueba. En la foto que les muestro en la diapositiva, se puede observar que el equipo está, bueno, realizando un ensayo sobre un interruptor de baja tensión, pero vean que los conectores son barras. Es decir, porque ante una evaluación se determinó que lo más conveniente era aplicar la prueba utilizando barras para minimizar el tema de la impedancia del circuito de prueba. Entonces vamos a entrar en ese detalle de qué nosotros deberíamos tomar en cuenta para realizar un ensayo de manera exitosa. Entonces, básicamente nos vamos a conseguir, si revisamos información bibliográfica disponible en la red, vamos a conseguir que necesitamos que esa corriente que queremos que inyecte el equipo, necesitamos especificarla de manera correcta, pero no solo la magnitud, necesitamos indicar por cuánto tiempo queremos mantener esa corriente en el circuito. En otras palabras, como paso A sería, si tenemos a alguien interesado en hacer una prueba, lo primero es saber qué magnitud de corriente necesito y por cuánto tiempo. Y aquí viene uno de los primeros errores que cometemos, digo, entre comillas, los ingenieros en la industria, porque muchas veces, como quizás no es nuestro día a día, el tema de pruebas eléctricas, cuando tenemos la necesidad, nos basamos en una corriente. Necesito tanta corriente y empiezo a buscar un equipo en el mercado que me garantice esa corriente. Entonces, eso no va a ser suficiente. Debemos decirle a ese suplidor o a ese fabricante de instrumentos de medición que vamos a necesitar esa corriente por un tiempo determinado. Y ese tiempo determinado se conoce como tiempo de carga. Entonces, eso es la primera cosa que debemos tomar en cuenta. Segundo, la fuente de alimentación debe tener suficiente capacidad, estoy hablando fundamentalmente de voltaje y de corriente. Debemos saber que ese instrumento de medición lo vamos a conectar a una red, pero que esa red debe tener la potencia necesaria que requiere el equipo para ejecutar el ensayo. Entonces, pareciera algo muy obvio, pero hay que tenerlo en cuenta. No solo saber que me voy a conectar en determinada red de cierto nivel de voltaje, tengo que saber también cuánta corriente puedo extraer de ese circuito. Otra consideración para tener, si se quiere, el esquema completo definido del alcance de la actividad es la impedancia del circuito de prueba. Entonces, la impedancia del circuito de prueba fundamentalmente estamos hablando de los cables o barras que se utilicen para hacer la conexión del instrumento al objeto bajo ensayo y la misma impedancia del objeto bajo ensayo. Es decir, la suma de esas dos impedancias es un dato clave porque debe ser un valor, como dice ahí, que no debe ser elevado, porque este valor es el que me va a decir a mí, o nos va a decir a los que podemos dar recomendaciones en este tema, qué características debe tener ese instrumento de medición ante esa impedancia de ese objeto, que puede ser un TC, puede ser un interruptor de baja tensión, puede ser un reconectador, etc. De esas tres necesidades que son importantes, vamos a hacer énfasis en esa impedancia. Vamos a ver por qué tan importante es el tema impedancia. Y podemos ver la impedancia en esta tabla que les acabo de mostrar en la diapositiva. Vean lo siguiente. Imagínense que conocemos la impedancia de un circuito. Imagínense este escenario. Conozco la impedancia de un circuito que es 1 miliohm. Y queremos hacer pasar por ese circuito una corriente elevada. Y hago énfasis en elevada porque aquí es donde se nota la diferencia en cuanto a ese cambio de impedancia que pudiéramos mejorar en ese circuito de prueba. Vean, quiero aplicar una corriente
elevada en un circuito de 1 miliohmio. Entonces, si quiero hacer eso, necesito que el equipo aplique una potencia. Entonces, esa potencia sería I cuadrada por R, en este caso I cuadrada por Z. Entonces, necesitaría una potencia de 100 kVA o de 100.000 volt para hacer circular 10.000 amperes en un circuito de 1 miliohmio. Dicho en otras palabras, necesito que ese instrumento aplique un voltaje de salida de 10 voltios para que pueda circular 10.000 amperes en ese circuito de 1 miliohmio. Entonces, si yo no tengo esto claro desde el punto de vista de ley de Ohm, me puedo complicar seleccionando un equipo inadecuado. Entonces, imaginemos ahora que de alguna manera yo intervine el circuito de medición, no, el circuito de prueba que incluye los cables y el objeto bajo ensayo, y logré reducir la impedancia. ¿Cómo? Pudo haber sido entorchando los cables, pudo haber sido colocando cables más cortos, pudo haber sido colocando cables en paralelo, pudo haber sido incrementando la sección transversal de cables. De alguna manera, yo reduje la impedancia de prueba de 1 miliohmio, la reduje a 0.1 miliohmio. En otras palabras, de 1 miliohmio la reduje a 10 miliohmios. A 0.1 miliohmio, disculpe. Entonces, si yo logro reducir esa impedancia por alguna de las técnicas que ya les he mencionado y quiero hacer circular la misma corriente, vean que ahora la potencia que necesita un instrumento de medición ya no va a ser de 100 kVA o de 100.000 MVA, sino va a ser de 10 kVA. Y para que yo obtenga esa potencia, debo tener un voltaje en los terminales de salida de 1 voltio. Dicho en cristiano, dicho de otra manera, con tan solo yo reducir la impedancia de 1 miliohmio a 0.1 miliohmio, ya me estoy ahorrando 90 kVA, es decir, 90.000 volt que ya no estaría necesitando el instrumento de medición. Entonces, este es un poco lo que quiero transmitir de la importancia que existe al momento de yo reducir la impedancia del objeto bajo ensayo. Yo disminuyo significativamente la potencia que requiero del equipo, por lo tanto el esfuerzo que debo aplicar desde el punto de vista de voltaje también va a bajar. Entonces, esto ocurre y se nota de manera significativa cuando hablo de corrientes elevadas. Ahora, vean qué sucede en un ejemplo similar si tengo el mismo circuito del caso anterior de 1 miliohmios, pero quiero aplicar solo 100 amperes. O sea, estoy muy lejos de la corriente anterior. En ese caso necesito esta potencia y este voltaje. Si yo reduzco el circuito de 1 miliohmio a 0.1, como el caso anterior, para la misma corriente, vean que en este caso estaría hablando de 9 volt, que no tiene nada que ver con la magnitud del caso anterior. Ya habiendo explicado la importancia de la impedancia del circuito de prueba, entonces, señores, nosotros debemos ya sacar la primera conclusión, que sería la que está indicada en rojo. Cuando se inyecta alta corriente, estoy hablando del primer caso, cualquier cosa que nosotros podamos hacer para reducir la impedancia del circuito de prueba debe ser considerada. Porque el aporte en cuanto a la capacidad del instrumento se va a notar significativamente. Entonces, cualquier cosa, y ese cualquier cosa va a ser o entorchar cables, si estoy hablando de cables, o disminuir la longitud de los cables, o incrementar la sección transversal de los cables, o conectar cables en paralelo, o conectar barras. Entonces, vean que hay un abanico bien amplio de opciones que podemos aplicar para ejecutar la medición de manera correcta y cumplir con el requerimiento que se tiene. Eso que he estado intentando explicarle con la tabla lo podemos ver también en esta gráfica. ¿Qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener un objeto de prueba que puede ser un interruptor de baja tensión, puede ser un transformador de corriente. Ese objeto de prueba normalmente el cliente dice, yo necesito determinada corriente, necesito tanta corriente. Ok,
Entonces ahí empezamos a conversar con la persona que va a ejecutar la medición, que esa corriente que usted quiere, ¿por cuánto tiempo la quiere? Entonces, a veces conoce la información, a veces no la conoce, y nosotros preguntamos, ¿qué sucede con ese objeto de prueba? ¿Conozco su impedancia? En la mayoría de las cosas no la conoce. Si se conoce, nos facilitan el trabajo. Si no se conoce, entonces en ese caso nosotros debemos decirle al cliente que nuestro instrumento va a ser capaz de aplicar esa corriente, ¿verdad? Con un voltaje determinado. Con un voltaje determinado. En otras palabras, como conozco el voltaje que pueda aplicar el instrumento de medición y conozco la corriente que necesita el cliente, si yo tomo este voltaje y lo divido entre esa corriente, obtengo la máxima impedancia que puedo colocar en el circuito, que sería esta Z que está representada aquí. Entonces, si nuestro cliente no sabe la impedancia del sujeto de prueba, nosotros le podemos responder y decirle que para utilizar el instrumento necesita conectar una impedancia en la salida del equipo, donde se incluyen tanto los cables como el objeto de prueba, que no sea superior a este valor. Si esa impedancia es superior a ese valor, sencillamente el equipo no va a inyectar la corriente requerida por la IDEO. Entonces no estamos hablando de algo nuevo, simplemente aplicar la IDEO. Entonces, si vemos la gráfica, estamos hablando de necesitamos conectarnos en una toma a la tensión nominal del equipo. Si no dispongo de ese voltaje, igual se puede hacer la prueba, considerando otras cosas. Me conecto a la tensión nominal, conecto mi instrumento de medición y mi instrumento de medición va a aplicar aquí un voltaje que va a ser responsable de que circule una corriente determinada siempre y cuando la impedancia conectada en esa salida no supere el valor teórico que les acabo de mencionar. Ok, ya hablamos bastante de la importancia de la impedancia. Vamos a entonces hablar un poco sobre la descripción del equipo. Vean, el equipo Oden AT es un equipo que tiene más de 25 años en el mercado. Estamos hablando de más de 3.000 unidades que se han entregado alrededor del mundo. Es decir, un equipo que tiene, ya se ha probado en la industria. No es algo que estemos tratando de incursionar ahorita en el sector eléctrico, sino algo que está más que probado en la industria y es altamente conocido. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con el Oden? En el Oden vamos a tener una unidad de control y vamos a tener o una, o dos, o tres unidades de inyección de corriente. ¿De qué va a depender que tengamos una, dos o tres unidades de corriente? Va a depender de la necesidad que tenga nuestro cliente. Esas unidades de corriente se conectan a la unidad de control, así como se ve en el diagrama, pero también en la parte lateral del equipo, dependiendo del modelo que se especifique, tenemos la posibilidad de aplicar alta corriente por esta salida o corrientes no tan elevadas por esta salida, pero que tienen un voltaje mayor. También podemos definir si en función de la aplicación, si necesitamos conectar en serie el elemento, o sea, cada unidad de inyección, o conectarlos en paralelo. Entonces vean que el equipo es flexible desde el punto de vista de hardware, y esto es lo que tendríamos en nuestro Oden en cuanto a descripción. Si nosotros echamos un vistazo a la unidad de control, a la parte superior de la unidad de control, entonces allí vamos a conseguir lo siguiente. Vamos a conseguir el siguiente panel. En este caso, tenemos un panel que es como el que se muestra en la diapositiva y vamos a describirlo a continuación. Ese panel tiene una sección dedicada a la corriente de prueba. En esa corriente de prueba vamos a encontrar el breaker responsable de la salida de esa corriente. Yo normalmente lo que recomiendo es que ese breaker esté en posición abierta y nosotros podamos hacer todos los ajustes del Oden AT, porque yo puedo encender el Oden, el display por la parte lateral del equipo, y de último, una vez que ya hago la configuración de lo que quiero realizar, es que cierro el breaker asociado a la salida de corriente. Entonces, repito, este señor normalmente está en posición abierta, es lo último que cerramos para hacer la inyección. ¿Qué otra cosa tenemos en este panel frontal? Tenemos
la parte de ajuste de corriente. Esta sección dedicada al ajuste de corriente nos va a permitir hacer ajustes gruesos, por decirlo de alguna manera, o pasos largos de inyección a través de este segmento, bien sea incrementando o disminuyendo esos pasos de corriente, o me va a permitir hacer ajustes finos con esta perilla que tenemos aquí. Entonces, vean, podemos seleccionar bien sea ajustes gruesos o ajustes finos. En esta misma sección de ajuste de corriente, vamos a conseguir un botón asociado a la configuración. El botón se llama I dividido 30. ¿Y qué es lo que me quiere decir ese botón? Que sencillamente cuando estamos haciendo el ajuste de esa corriente que quiero aplicar, y como no queremos calentar innecesariamente el circuito de prueba o el circuito bajo ensayo, el equipo lo que hace es esa corriente de ajuste la divide entre 30 y a partir de ahí es que se hace la configuración, sin necesidad de calentar el equipo. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos también una salida, unas entradas asociadas a voltímetros y amperímetros que podemos utilizar dependiendo de la necesidad, o voltímetro o amperímetro. Ejemplos, el amperímetro pudiera utilizarlo si voy a hacer una prueba de transformador de corriente, relación de transformación, pudiera estar viendo la corriente secundaria por aquí y el voltímetro pudiera utilizarlo eventualmente para medir impedancia. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos también una sección dedicada a la salida. Es decir, debo indicarle al equipo cómo es la salida que requiero. Si quiero hacer conexión en paralelo o en serie, debo determinarlo aquí. O si quiero hacer inyecciones de alta corriente o utilizar cuando aplique salidas de baja corriente que implican mayor voltaje de salida. Entonces eso lo defino aquí donde dice salida. ¿Qué otra cosa tengo? Tengo también la posibilidad de exportar esos resultados a través de un puerto USB al computador. Tengo también la entrada de parada. Esta sección de entrada de parada es la que le va a indicar al instrumento cómo detener la prueba. Entonces vean, ¿qué vamos a conseguir aquí? Aquí vamos a conseguir las siglas INT. Las siglas INT que lo que representa es que va a tomar una decisión en función a una actuación interna de un elemento, pudiera ser un interruptor de baja tensión. Lo que dice es que mientras yo aplico una corriente, si selecciono esa primera opción, cuando cambie de posición el interruptor de baja tensión, porque se alcanzó la corriente que lo hace disparar, entonces el equipo ya deja de inyectar y detiene el cronómetro. Otra manera de detener la prueba es indicándole al equipo si tengo un contacto Raidel, se fue tu sonido. No, todavía no. ¿Sí me escuchas, sí. Dani? Ahora sí. Ok. Ahí si por alguna razón dejas de escucharme, me avisas, por favor. Ok. Entonces, les comentaba que esta entrada yo puedo censar o un voltaje o un contacto. Si voy a censar un voltaje que va a aparecer o desaparecer, debo seleccionar aquí la opción de voltaje. Déjenme indicarles con esto. Si yo voy a utilizar esta entrada, puedo colocar ahí unos cables que, por ejemplo, si tienen un voltaje aplicado y quiero que el equipo detenga la inyección cuando desaparezca el voltaje, le digo, voy a utilizar la opción de voltaje, selecciono el de arriba y lo voy a hacer hasta que desaparezca ese voltaje. Entonces selecciono el de abajo hasta que se quite. Si lo quiero hacer con, por ejemplo, con contacto seco, puedo colocar un contacto aquí que, por ejemplo, esté normalmente abierto. Entonces selecciono la opción de abajo, contacto, y que cuando se cierre tenga la inyección. Entonces vean que yo puedo jugar con entradas tanto contacto húmedo como seco, en otras palabras, contacto de voltaje o contacto seco. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos
la sección dedicada a operar el equipo. Aquí vamos a conseguir un botón destinado a la inyección. Cuando presionamos este botón, el equipo empieza a inyectar y activa el cronómetro, y puedo detener esa inyección presionando el botón de off. Entonces, vean, mientras haya inyección se enciende este LED. ¿Cuál otra manera tengo de operar el equipo? Presionando este botón, que se llama MOM. Mientras yo tenga presionado el botón, el equipo está inyectando. Cuando deje de presionar el botón, el equipo deja la inyección. ¿Qué otra cosa le puedo indicar en esta sección? Aquí puedo definir si voy a detener la prueba a partir de alguna de estas entradas que ya definí, o si voy a detener la prueba a partir de un tiempo máximo definido de inyección. Yo le puedo decir al equipo, inyecta siempre y cuando alcances este tiempo. Entonces también lo puedo definir aquí. ¿Qué otra cosa encontramos en el panel de control? Vamos a conseguir la parte relacionada con el menú. En el menú vamos a tener la opción del amperímetro. Este amperímetro se refiere al que vamos a ver por el display, es decir, al amperímetro asociado a la salida de alta corriente. También podemos tener una opción de menú que dice amperímetro y voltímetro, pero son relacionados ya a esto que ya describí, que son adicionales si voy a utilizar un amperímetro, como por ejemplo para censar la corriente secundaria en un TC o medir voltaje en determinado circuito. ¿Qué otra cosa voy a conseguir aquí? Vamos a conseguir la parte de sistemas. Si yo voy a ver la parte de sistemas, aquí puedo definir, si hablo de la parte de sistema, puedo definir ese tiempo que comenté que quiero que el equipo deje de inyectar cuando se alcance ese tiempo definido que hablé con anterioridad. Seguidamente podemos ver la parte de memoria. Aquí podemos almacenar 10 configuraciones diferentes en el equipo y utilizarlas cuando sea requerida. Y en este último tenemos la parte de aplicaciones. Aquí ya tenemos como plantillas ya predefinidas. Si quiero probar, por ejemplo, un reconectador, si quiero hacer una inyección libre, si quiero probar un interruptor de baja tensión, yo puedo definir aquí en función a la aplicación porque ya tiene unos parámetros que va a medir. Y por último, tenemos el display. ¿Qué vamos a conseguir en el display? Bueno, la información relacionada con la prueba. Podemos decirle si quiero que congele que me mantenga esa información ahí en el display, o el botón para resetear e iniciar otra vez la medición. Entonces, vean que aquí tenemos de manera bien general descrita lo que es el panel de control y qué es lo que me permite hacer el equipo. Entonces, continuamos con los accesorios. Una vez que nosotros definimos, ya tenemos claro qué hace el equipo y qué no hace, tenemos que tomar en cuenta que también hay varios accesorios que podemos utilizar. Uno sería la sonda, para utilizar sobre todo en temas de tablero, para no hacer desconexiones. Podemos utilizar estas pletinas para hacer las conexiones en serie de la unidad de inyección. Podemos utilizar estas otras para hacer las inyecciones en paralelo de las unidades de alta corriente. Podemos utilizar esta caja para hacer mediciones a los transformadores de corriente, conectarnos cuando tenemos varios secundarios. O podemos también utilizar los cables que nosotros ofrecemos dependiendo de la impedancia del objeto de prueba que querramos ensayar. Entonces, estos cables pueden venir en pares de 2, pares de 3, pares de 4, pares de 6, etc. Ya habiendo descrito el equipo de manera muy general, vamos a mostrarles qué tablas conseguimos y qué gráficas que nos den información. Entonces, vean, inicialmente comentarles que tenemos 3 modelos de equipos. Equipos que pueden ser alimentados con 240 voltios, borrar mejor aquí, que pueden ser alimentados con 240 voltios, equipos que pueden ser alimentados con 400 voltios o equipos que pueden ser alimentados con 480 voltios. En los dos primeros casos, 240 y 400, pueden ser aplicados tanto en 50 como a 60 Hz. En este último caso de 480, tiene que ser a 60 Hz. Entonces, vean, primero defino
la alimentación. Ya tengo tres caminos. Y una vez que defino la alimentación, tenemos tres modelos para ofrecer. Los modelos S, que son estos que están aquí, ¿verdad? Esos modelos S, dependiendo de la unidad de inyección que queramos utilizar, pueden ser una, dos o tres conectadas en serie o en paralelo. También tenemos los modelos, ¿dónde estoy? Aquí están los modelos X, que sería todo esto que tengo aquí. Todo esto que tengo aquí. Esos modelos X pueden venir también uno, dos o tres unidades, y también puedo aplicar los modelos H. Entonces, cuando hablo de modelo S, estoy hablando de aquellos modelos cuya magnitud máxima de corriente es moderada. Estamos hablando aquí por lo menos una unidad, para que tengan una idea, puede aplicar 7000 amperes si la alimento con 240 voltios. Si utilizo una unidad X individual, vamos a dar cuenta que sería esta que está aquí, también aplica los 7000 amperes, pero esta unidad X me va a dar la posibilidad de también hacer inyecciones, porque me da otra salida de inyecciones de corriente que no sean tan altas, que sí aplican mayor voltaje. Y si utilizo una unidad H, entonces estaríamos hablando de que con una sola unidad de inyección yo puedo alcanzar los 11 kiloamperes. ¿De qué va a depender? De la necesidad que se tenga. Entonces, resumiendo un poco, tengo soluciones para 240, para 400 y para 480 voltios. En los dos primeros casos 50 o 60 Hz, en el último solo 60 Hz, pero también puedo hacer combinaciones, siempre del mismo modelo. Puedo utilizar una unidad S o dos o tres S, o puedo utilizar las X o las H. Vean entonces que necesariamente debemos pasearnos por estas tablas cuando voy a definir el equipo. ¿Qué otra cosa vamos a conseguir en el orden? Si yo hago énfasis aquí, donde le estoy mostrando, entonces vean que él me da información y me dice, ve, la alimentación del equipo debe ser esta que está aquí. Y me da también otros datos. Me dice, si utilizas una sola unidad S, el voltaje a circuito abierto que va a obtener esa unidad va a ser de 6 voltios. Esta sería la corriente máxima que tendría de manera continua. Esta es la corriente máxima que tendría siempre y cuando no supere los 3 minutos. Y esta sería la corriente máxima que tengo por un tiempo definido en otra gráfica. Si utilizo dos unidades del mismo modelo, el 1 lo que me indica es que la conexión es en paralelo, y el 2 es si la utilizo en serie. Y aquí se puede ver, si la utilizo en paralelo, es el mismo voltaje. Si la utilizo en serie, se ve que incrementó el voltaje. Aquí. Entonces ven que para cada caso voy a obtener una salida de corriente. Y el otro caso sería, si utilizo 3 unidades, que sería lo máximo que puedo utilizar como unidad de inyección, puedo tener conexiones en paralelo o en serie, y para cada caso voy a tener un valor de corriente. Ok, entonces esto es lo que sería en cuanto a las tablas que me definen la alimentación y la capacidad de corriente aplicada. También tenemos unas gráficas que, una vez que definimos esa corriente, podemos venir a esta gráfica y ver por cuánto tiempo la puedo aplicar. Entonces vamos a agarrar un ejemplo aquí. Si yo tomo como ejemplo esto que dice AT1S, me dice que es la curva 3. Déjenme quitar esto en la curva 3. Entonces, la curva 3, vengo aquí y veo si quiero aplicar, por ejemplo, 4000 amperes, subo aquí y veo por cuánto tiempo puedo aplicar esa corriente. Entonces ya tenemos abarcado parte de la solución, ya sé qué corriente aplicar, qué modelo utilizar y por cuánto tiempo. Entonces vean que vamos ya aclarando un poco el panorama. Estas curvas son para 240 voltios. Entonces, para el resto, que sería 400 y 800, entonces trabajaríamos con esta curva en función a estos números que aparecen aquí. Entonces ya por aquí podemos definir el tiempo que duraría la corriente en el circuito. Tenemos otras curvas que ya serían para determinar
en función a la corriente requerida para determinar el máximo voltaje que aplicaríamos en la tensión de salida del instrumento. Entonces tenemos curvas para 240 amperes, tenemos curvas para 240 voltios, disculpen, para 400 voltios y para 800 voltios. Entonces, ¿qué información me dan esas curvas? Si nosotros hacemos zoom, por ejemplo, en una de ellas, vamos a observar que, por ejemplo, en este caso, para 400 voltios y 50 Hz, tengo unas curvas que me relacionan corriente en el eje horizontal y salida de tensión en el eje vertical. De manera tal que yo me posiciono en la conexión que tengo de mi equipo. Por ejemplo, si yo tengo un equipo 1S, sería esta curva que viene por aquí, la curva azul. Quiere decir que tengo una unidad solo estándar y veo que la máxima corriente que puedo aplicar con esa unidad son 7000 amperes. Y esos 7000 amperes le corresponde un voltaje definido en el eje vertical. Entonces, en estas curvas lo que vamos a buscar es, para que circulen esos 7000 amperes, cuánto voltaje necesito tener en la salida del equipo y poder definir en función a esos dos parámetros la máxima impedancia. Ya habiendo revisado estas curvas, otra cosa que vamos a conseguir en el equipo son unas tablas relacionadas con los cables que podemos utilizar. En esas tablas vamos a conseguir información de cuántos pares suministramos, cuánto es la máxima impedancia que ofrece si entorchamos los cables, o sea, los enrollamos, por decirlo de alguna manera, o cuánta impedancia ofrece si no lo entorchamos. Esta información corresponde tanto para cables de medio metro, como cables de 1 metro, como cables de 1,5 metros, como cables de 2 metros y de otras longitudes. Entonces, para otras longitudes tenemos también la manera de suministrar la información, pero esto es lo más típico. Entonces vean que nos vamos a estar moviendo en tablas gráficas y dependiendo de la necesidad tenemos que ofrecer una solución. Vamos con la solución. Si yo quiero hablar de cómo selecciono un equipo, entonces necesariamente debo definir unos pasos. Muchas veces nosotros desconocemos de estos pasos y queremos ir al final y suministrar una corriente y en muchos casos tenemos el falso concepto de que si suministro cables más robustos estoy cumpliendo y no necesariamente es así. Entonces vean, ¿cuáles son los pasos recomendados? Primero, definir la alimentación principal. Si lo voy a alimentar con 240, con 400, con 480. ¿De qué depende eso? De la magnitud de corriente que quiera sacar y por cuánto tiempo. Si el tiempo es corto o es largo. Segundo, debo verificar en la gráfica de corriente-tiempo si esa corriente que requiero la puede suministrar el equipo el tiempo que se necesita. Después que se define eso, voy a la gráfica de corriente y voltaje para ver qué voltaje necesito para que el instrumento pueda hacer circular esa corriente. Y ya habiendo definido ese voltaje, conozco la corriente de inyección, conozco el voltaje de salida, por lo tanto, ya puedo hablar del siguiente paso, que sería calcular la impedancia máxima del circuito de prueba. Como conozco la impedancia del circuito de prueba, ya puedo obtener la máxima impedancia del cable que voy a utilizar, porque si conozco la impedancia del circuito de prueba y le resto la impedancia del objeto de prueba, me queda la impedancia que voy a utilizar para los cables. Una vez que defino eso, debo seleccionar si utilizo cables o barra, y por último, debo calcular la corriente de entrada, y esa corriente de entrada va a estar asociada a la corriente que quiero que saque el equipo o que aplique al final. Entonces, un poco para que puedan digerir esta parte, les traje un par de ejemplos que vamos a estar mostrando a continuación. Vean lo siguiente. Tenemos este requerimiento en el ejemplo 1. Tenemos que se requiere una inyección de corriente a un transformador de corriente. Sabemos qué magnitud aplicar, 3 kA. Sabemos por cuánto tiempo se necesitan esos 3 kA, 10 segundos. Sabemos también que tengo la necesidad de que los cables sean de al menos 5 metros, no más que eso, y que puedo entorcharlos. Quiere decir que puedo cruzar los cables para minimizar el efecto por la disminución de la inductancia. ¿Qué otra cosa? Conozco el dato de la impedancia de ese objeto de prueba que es el TC.
y defino la instalación. Conozco el voltaje disponible para la instalación. Entonces, ya sabiendo esos datos, podemos empezar nosotros nuestro trabajo. Lo primero que vamos a hacer, según los pasos que le indiqué, es definir el equipo, el instrumento que vamos a utilizar. Entonces, vean cómo tengo ya que la alimentación es 400 voltios, me ubico en los orden de 400 voltios y veo que con la opción 1S, AT1S, ya puedo cumplir el valor de corriente, porque aplico 7000 amperes y solo necesito 3. Ok, ya sé que esto me pudiera servir, lo que ahora debo verificarlo es si el equipo puede aplicar esa corriente de 3 kiloamperes, pero ¿por cuánto tiempo? Porque aquí veo que puede llegar hasta 7. Ok, entonces seguimos y me voy a la curva que me relaciona corriente con tiempo y voy a ubicar la curva 3, porque la curva 3 es la que está asociada al orden que seleccioné, que es 1S. Entonces, ¿qué me dice la curva 3? Si yo vengo aquí y busco 3 kiloamperes, veo dónde corta la curva 3 y veo por cuánto tiempo puedo aplicar esa corriente. Y veo que perfectamente supera el minuto. Entonces ya estoy cumpliendo que el modelo de onda que estoy seleccionando aplica la corriente requerida por el tiempo requerido. Es más, tiene una holgura de tiempo. Entonces vean que hasta aquí vamos bien. Entonces seguimos con nuestra evaluación. Me voy ahora a la curva que me va a definir la salida de voltaje que va a tener el instrumento para esa corriente. Ubico el modelo. Aquí tengo gráficas rojas y azules. Las gráficas que me interesa es la que dice 1S, esta que está aquí, porque estoy evaluando es una unidad estándar. Entonces, aquí me posiciono con la corriente requerida, toco la curva y veo que necesito este voltaje, casi 4 voltios, este voltaje para que circule esa corriente. ¿Cómo interpreto esto? Bueno, para que ese equipo inyecte la corriente de 3000 amperes durante 10 segundos, necesito que en la salida aparezca 3,9 voltios. Eso es lo que va a aplicar el instrumento de prueba. En otras palabras, conozco el voltaje máximo y conozco la corriente requerida. Por lo tanto, implícitamente conozco el valor de la impedancia. Si yo divido voltaje entre corriente, me va a dar la máxima impedancia que puedo conectar en ese circuito. Y ahí incluye tanto cable como objeto de medición. Recuerden estos valores, 3,9 voltios, 3 kiloamperes. Entonces, ya conociendo eso, puedo venir y seguir con mi evaluación. La impedancia del circuito de prueba máxima va a ser esos 3,9 voltios que aplica la salida del equipo y la corriente que quiero que aplique, 3 kiloamperes. Me da un valor de 1.3 miliohmios. Estos 1.3 miliohmios es la suma de los cables más el objeto de prueba. Como conozco el objeto de prueba, entonces puedo evaluar los cables. ¿Cómo lo hago? Restando. Entonces, a esa impedancia total de 1.3 le resto la impedancia del objeto de prueba y me queda la impedancia máxima que deben tener los cables que voy a utilizar. Entonces, ya sabiendo eso, necesito buscar algo que no tenga una impedancia superior a 0.9 miliohmios. Entonces, voy a las tablas que ya les mostré y me posiciono, como me dicen que los cables pueden ser entorchados, me voy a ubicar en esta columna que está aquí. Y aquí voy a revisar y veo que si utilizo cables de 3 pares, la impedancia que me ofrece es 0.8 miliohmios, por lo tanto es menor a 0.9 y me sirve perfectamente y puedo ya especificar este código que está aquí, que sería 12350 en este caso. Y señores, ya resolví, ya definí mi orden, definí por cuánto tiempo aplico la corriente, definí la máxima tensión que aplica y en función a eso obtuve la impedancia máxima que se puede probar. Como conozco la impedancia del objeto bajo ensayo, puedo determinarla en los cables. Ese sería el primer ejemplo, un poco para aclarar el tema de cómo selecciono. Vamos a mostrarle, bueno, antes de mostrar el segundo ejemplo, es importante mostrarle cómo determino la corriente de entrada que necesita tener el ODEN. Es decir, el ODEN va a ser alimentado para aplicar 3000 amperes, necesita tener una corriente de entrada
y esa corriente de entrada va a definir un breaker, la magnitud de un breaker. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Se calcula con el voltaje de 6 voltios. ¿Por qué 6 voltios? Porque 6 voltios es el voltaje en vacío que aparece en las tablas, es el voltaje en vacío que tendría la salida del equipo que yo seleccioné, multiplicado por la corriente máxima que voy a aplicar, dividido entre la tensión de alimentación del load. Eso me da un valor de 45 amperes y esto sería lo que yo debo garantizar con un breaker que coloque en la alimentación de load. Si coloco un breaker menor, entonces ya sé que se va a estar disparando y no voy a alcanzar esa corriente. Ok, vamos con un segundo ejemplo, pero en este caso haciendo énfasis con una herramienta que llamamos Odin Select. Es un software que nos va a permitir ahorrarnos todos estos pasos que les estoy indicando, porque el objetivo de esto es que ustedes sepan de dónde salen las cosas, y con el software yo puedo obtener información de soluciones a aplicar. Vamos a ver este ejemplo. En este caso tengo un interruptor de baja tensión que se requiere aplicar 7000 amperes por un tiempo de 5 segundos. Tengo cables más cortos de medio metro y no los puedo entorchar, no los puedo cruzar. Conozco la impedancia del objeto bajo ensayo y la alimentación definí que sea de 240 voltios. Entonces vean, en el caso anterior nos fuimos a pie con la intención de que ustedes sepan dónde salen las cosas, pero en este caso yo ingreso al software, le doy los datos, le digo quiero aplicar 7000 amperes durante 5 segundos con esta alimentación a esta frecuencia. Le doy aplicar y él me bota como resultado esto que está aquí. Él me dice, mira, cualquiera de estos modelos 2S, 1H que conectes o en serie, o no, en este caso en paralelo o que conectes individualmente, te ofrece la solución de lo que requieres y aquí me va a aparecer el tiempo máximo de la corriente, la salida máxima de voltaje que obtuve de la curva, la máxima impedancia que puedo colocar en cada caso y la máxima corriente que va a haber la entrada de la alimentación del load. Entonces vean que aquí está todo el tema resuelto, ya lo que me queda es seleccionar los cables. Entonces, según esto y según esta necesidad, voy a seleccionar la unidad de 2 unidades en paralelos tipo S, sería esta primera que está aquí, que me puedo aplicar esa corriente por un tiempo máximo de 10 segundos, aplicando este voltaje de 3,7 voltios en la salida, lo cual me va a dar una impedancia total del circuito de 0.52 y este sería el breaker. Entonces vean que ya tengo el tema resuelto. En este caso, entonces seleccionaría, como les dije, las 2 unidades en paralelo 2S y voy a tener ya los cálculos resueltos como el caso anterior. Impedancia del circuito de prueba, ya todo eso me lo hizo el software. Ya lo que vengo es con el valor de impedancia que necesito del cable, que sería 0.37 miliohmios, entro a la tabla y selecciono longitud de medio metro, como lo requiere el problema o la necesidad, y selecciono 2 pares que me ofrecen una impedancia de 0.53. 0.53 porque dice que los cables no lo pueden entorchar. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero 0.53 es un valor superior a 0.37, que es lo que, este es el valor máximo que debe tener el cable. Resulta que como estoy seleccionando 2 unidades que voy a conectar en paralelo, esta sería la impedancia de cada cable de la unidad. Y como son 2 unidades, sería el producto entre la suma. Es decir, la mitad de 0.53 daría como 0.20 y algo. Y entro en este rango. Entonces, aquí estaría cumpliendo, señores, con el requerimiento de la necesidad. Entonces, ya un poco para ir cerrando, vamos a darle unas conclusiones del tema que son importantes a la hora de seleccionar este tipo de instrumentos. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que el éxito de las pruebas de inyección primaria depende de la correcta selección del instrumento de medición. Si yo selecciono un instrumento y no tengo claro la información técnica que está dentro del manual, muy probablemente no va a ser satisfactoria mi ensayo. Otra conclusión importante, la prueba de inyección primaria se ve altamente afectada por la impedancia del circuito de prueba. Esto lo sabemos. Entonces, si eso de verdad es así, entonces cualquier cosa que deba hacer adicional será bien recibida
para minimizar el efecto de esa impedancia. Otra conclusión, es necesario obtener información técnica sobre la aplicación. Y esta información técnica que la tiene el usuario final. ¿A qué me refiero cuando información técnica? Me refiero a impedancia del objeto de bajo ensayo, me refiero a tiempo máximo que tendrá esa corriente, etcétera. Siempre que sea posible, y esta va relacionada con la segunda, siempre que sea posible, se debe intentar reducir la impedancia del circuito de prueba. Con las tablas que les mostré al principio, ahí se ve el impacto que tengo con solo bajar de 1 miliohmio a 0.1 miliohmio. ¿Cuánto me ahorro? Y para el ejemplo del caso de 10.000 amperes, estamos hablando de 90.000 volamperes. Otra conclusión, la alimentación principal debe ser suficiente desde el punto de vista de potencia para aplicar los niveles de corriente que se requiere. Si no, se me va a estar disparando el breaker. Y la última, no se debe medir la impedancia del circuito de prueba con instrumentos que apliquen corriente continua. Este es un error frecuente que a veces nosotros pedimos esta información y requerimos cuánto es la impedancia del objeto bajo ensayo. Pongo como ejemplo un reconectador o un interruptor de baja tensión y lo que hacen es resistencia de contacto. Como tienen un medidor de resistencia de contacto, nos dan ese valor. Y resulta que ese no nos sirve porque nosotros inyectamos alterna y eso ve impedancia y solo nos están dando la parte resistiva. Entonces debe hacerse con equipos que puedan medir impedancia y la buena noticia es que el ODEN lo puede hacer. Si yo tengo un ODEN, puedo aplicar una corriente, utilizar el voltímetro y obtener en sitio la impedancia del circuito y a partir de allí hacer mis cálculos, si es que no tengo información del objeto bajo ensayo. Y yo diría que ya hasta aquí, Dani, si quieres continúa mientras Sí, viene muchísimas el gracias, tema de la Raidel. pregunta. Sí, gracias. Sí, les comento que nos llegaron algunas preguntas mientras estábamos aquí en el tutorial con Raidel. Muy buenas preguntas también. Y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Me mandaron ciertas preguntas también dirigidas para nosotros, para marketing. La copia de la presentación, ustedes la pueden pedir directamente en la encuesta. En sus iconos de la parte de abajo hay el icono de la encuesta. Ahí por favor llenen ustedes la encuesta y nos pueden pedir la copia de la presentación y nuestros representantes locales se las enviarán directamente a ustedes. Así que por favor llenen la encuesta para poder pedir la copia de la presentación. Y también la grabación de este tutorial se les va a llegar el día de mañana, en este caso, vía correo electrónico. Directamente les va a llegar un link en el que ustedes van a poder ingresar y ver la grabación de este tutorial. También les quiero comentar que nos pueden visitar en nuestra página web csa.megger.com/webinars para ver el calendario de nuestros siguientes webinars, paneles y tutoriales. En esta página ustedes también tienen la opción de ver las grabaciones. Tenemos también una página de las grabaciones de todos los webinars que hemos tenido. Tiene una lista que baja y ustedes pueden ver todos los webinars que hemos tenido acorde a lo que ustedes necesitan y acorde a lo que ustedes quieren ver. Pueden ustedes también ver las grabaciones de nuestros webinars, tutoriales y paneles pasados. Antes de pasar a la ronda de preguntas, también quería recomendarles que por favor conecten con nosotros y sigan nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como @meggerlatam en Facebook, Instagram y YouTube. Hay mucha gente que también nos manda, nos pueden mandar sus comentarios, también nos manda sus preguntas vía redes sociales. Así que por favor conecten con nosotros, @meggerlatam. Si es que ustedes nos etiquetan, nos comentan, suben sus fotos, videos con productos Megger, sus fotos en campo, nosotros muy gustosamente los compartiremos con nuestra audiencia en realidad y con nuestros seguidores. Así que ya saben, nuestras redes sociales, @meggerlatam en Facebook, Instagram y YouTube. Tenemos muchísimas preguntas en realidad que nos llegaron, así que vamos también a agradecer a la audiencia por estar presentes y por también estar muy atentos y muy activos. Raidel, ¿me escuchas? Perfectamente, Dani. Confirmamos que Sí te escucho. perfecto. Sí te escucho. Ok, voy a empezar con la primera pregunta.
Si el voltaje de salida del ODEN es menor al que se necesita para aplicar la corriente requerida, ¿cómo se determina la máxima corriente que puede inyectar el instrumento? Ok, ok, Dani. Me voy a regresar para mostrar una gráfica, intentar responder de manera más adecuada. Esta puede ser. Esta puede ser. Entonces, ok, esta pudiera ser. Entonces, si tengo, ah, si el voltaje que va a aplicar la salida del ODE no es suficiente para que circule la corriente que se necesita, partiendo del hecho y suponiendo que se está alimentando el ODE con la tensión nominal, con la tensión que indica la placa, entonces sí podemos nosotros determinar cuánta es la corriente máxima que podemos inyectar. Vamos a suponer, vamos a ver esta gráfica, vamos a suponer que vamos a utilizar una unidad 3HS, o sea, 3 unidades H conectadas en serie. Vamos a ver que lo máximo, estoy ubicado en esta gráfica, entonces si yo veo que lo máximo que puedo aplicar es 7 kiloamperes, pero por la impedancia que tengo conectada al circuito, no la va a entregar el equipo porque necesita este voltaje y no lo tiene, entonces ahí podemos hacer lo siguiente. Vamos a darle un valor a esa impedancia. Supongamos que la impedancia es 1.2 miliohmios. Entonces, necesitamos definir 2 puntos en la gráfica para ubicar esa máxima corriente. Repito, todo esto si la tensión es nominal. Un punto ya lo tengo, que es este que está aquí. Este punto, el 0, tengo 0 corriente, 0 voltaje. Y el otro punto lo puedo definir como conozco la impedancia que estoy conectando, que estoy poniendo como ejemplo 1.2 miliohmios. 1.2 miliohmios por una corriente que yo define aquí, supongamos 10 kiloamperes. Si hago circular 10 kiloamperes por 1.2 miliohmios, ¿cuánto voltaje me da? Me va a dar 12 voltios. Entonces, donde se cruce el voltaje con esa corriente, defino el segundo punto. Entonces ya tengo un primer punto definido que es 0, 0 y un segundo punto que es 10 kiloamperes, 12 voltios. Entonces allí trazo una línea que una esos dos puntos, el 0 con 10 kiloamperes con 12 voltios, y donde corte la gráfica que me interesa, que en este caso es 3HS, allí determinaría, supongamos que yo baje aquí, determinaría el valor máximo de corriente que puedo aplicar con mi equipo. Repito, porque tracé muchas rayas. Vamos a ver si consigo un color aquí adecuado. Vamos a agarrar este amarillo. Me posiciono en 3HS como ejemplo nada más y veo que lo máximo que puedo aplicar es 7 kiloamperes. Entonces, si conozco la impedancia, que puse como ejemplo 1.2 miliohmios, puedo conseguir el segundo punto, porque el primer punto es el punto 00 de corriente y voltaje. Entonces, 1.2 miliohmios de impedancia lo multiplico por un valor de corriente, yo definí 10 amperes, 10 kiloamperes, que digo, sería esto que tengo aquí, y eso me da 12 voltios. Donde se crucen las gráficas me define el segundo punto. Entonces ya trato de unir ese segundo punto con el origen. Vamos a hacerlo con otro color. Uno, el origen con ese punto, y donde corte mi gráfica de interés, ahí puedo determinar, aquí entre HS, puedo determinar la máxima corriente que puedo aplicar con el equipo. Entonces esa sería la manera, Daniela. Entonces sí se puede hacer, lo que necesito es tener la información de la gráfica y con eso saber cuánto es lo máximo que puedo inyectar de corriente para determinada situación. Esa sería la respuesta, Dani. Perfecto, gracias, Raidel. Ok. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta nos dice, ¿cómo obtengo la máxima corriente que puede aplicar el equipo si el voltaje de alimentación es menor al del ODEN?
Ok, este es similar al anterior, pero tiene una variante. Déjame mostrar otra vez la gráfica. Vean lo siguiente. En este caso, me piden cómo saber qué máxima corriente puedo aplicar si, corrígeme Dani, léeme otra vez la pregunta, máxima corriente si la tensión de alimentación no es, o sea, está por debajo, algo así, léemelo otra vez, por favor. ¿Cómo obtengo la máxima corriente que puede aplicar el equipo si el voltaje de alimentación es menor al del ODEN? Ok, entonces vean, si el voltaje de alimentación del instrumento es menor que la tensión que necesita el ODEN, vamos a hablar en términos de porcentaje, vamos a suponer que sea 10% por debajo, un valor típico, 10% por debajo, entonces la máxima tensión que va a aparecer en la salida también se reduce en la misma proporción. Vamos a verlo aquí en la gráfica. Supongamos que quiero utilizar esta curva de 3S que tengo aquí. Entonces aquí tengo que voy a ubicar, supongamos que quiero aplicar 2 kA y necesitaría 13 voltios. Entonces, como disminuye la tensión de alimentación en una proporción, supongamos 10%, entonces aquí yo voy a aplicar también lo mismo, ya no serían 13 voltios que necesite para circular la corriente, sino 10% menos de 13 voltios. Entonces sería menor voltaje que aplicaría en el secundario, por lo tanto, cuando yo aplico ley de Ohm, aplico voltaje entre corriente, como reduzco el numerador, la impedancia que debo conectar en ese circuito tiene que ser menor para que circule la corriente. Entonces, repito, la consecuencia de tener menor voltaje es que en la tensión de salida se me reduce en la misma proporción. Si 10% puse como ejemplo, me va a aparecer 10% menos de tensión en el secundario, por lo tanto, la impedancia va a tener que ser menor que conecte en ese circuito. Eso sería, Dani. Perfecto, gracias, Raider. Me voy con la siguiente pregunta. En el caso de que no conozca la impedancia del objeto de prueba, ¿cómo podría obtenerla? Ok, impedancia, eso lo comenté ahorita, pero es bueno repetirlo. En ocasiones nos llaman clientes que ya tienen en el equipo, nos dicen, no conozco la impedancia, pero la puedo medir con un instrumento que tengo aquí. Y ese instrumento es un medidor de resistencia de contacto. Resulta que el medidor de resistencia de contacto aplica una corriente en continua y mide una caída de tensión en continua. Ahí lo que estamos viendo es solo la parte resistiva del objeto bajo ensayo, y ese no es el valor que necesitamos. Lo que necesitamos es el valor de impedancia. Entonces necesitamos aplicar una corriente en alterna y medir la caída de tensión. Y eso lo hace el ODEN. El ODEN tiene la opción de decirle, quiero medir impedancia, hace su conexión, conecta el voltímetro en la salida del ODEN y él está en capacidad de medir la impedancia del circuito, que es la real que se necesita, porque ya tiene incluida la parte resistiva y la parte inductiva. Eso sería, Dani. Perfecto, Raider. Nos seguimos tenemos dos preguntas más. Tenemos un ODEN AT. Los cables que trajo el equipo son cortos para inyectar en transformador de corriente de 150 kV. ¿Puedo, en vez de usar esos cables cortos, colocarle un cable en cada salida de 120 mm de sección y de 6 metros de cable? Bueno, sí se pueden conectar cables, ¿verdad? Distintos a esa longitud. Siempre y cuando, recuerden que nosotros también podemos, yo les mostré unas tablas ahí de medio metro, 1 metro, 2,5 metros, pero tenemos también tablas que están en función de una longitud definida por el usuario final. La respuesta es sí, puedo conectar cables. Sí puedo conectar esos cables, teniendo en cuenta siempre que esa longitud del cable me va a afectar la impedancia total del circuito. Entonces, siempre y cuando ese incremento del cable no me altere la tensión de salida del equipo, vamos a poder seguir inyectando la corriente sin ningún problema. El detalle del juego aquí es, conozco la impedancia, por muy largo que sean los cables, una vez conocida esa impedancia, veo si el equipo, la impedancia teórica, que es la tensión de salida entre la corriente necesitada o requerida, me da un valor óhmico, y si eso que conecto en la práctica, que son los cables, no supera ese valor óhmico teórico, puedo hacer la prueba.
Eso es lo que podría decirle en ese caso, Daniela. Gracias, Raidel. Me vuelven a preguntar si les podemos enviar la presentación. Por favor, en la encuesta, ustedes nos pueden indicar que desean una copia del PDF de la presentación y nuestro representante local se la hará llegar directamente a ustedes. Seguimos. Y nuestra última pregunta por el día de hoy. ¿Para qué sirve realizar la inyección primaria? Ok, si la pregunta va asociada a las subestaciones, inyección primaria me va a permitir evaluar que las conexiones que tengo hechas en los secundarios, por ejemplo, en los TC, se corresponde en polaridad y en magnitud a lo que van a leer los instrumentos, no solo de medición, sino los relés de protección también. Entonces, permite verificar la correcta conexión de la parte circuital y respetando los temas de polaridad y verificar que tengo continuidad en el circuito y que estoy obteniendo como lectura lo que debo obtener, bien sea en los instrumentos de medición o en los instrumentos de protecciones. Eso sería lo que pudiera indicarles en este caso, Daniela. En el caso de, eso desde el punto de vista de subestaciones, en el caso, por ejemplo, de reconectadores, el reconectador, dependiendo de la tecnología, siempre va a permitir hacer o inyecciones primarias o inyecciones secundarias. Siempre, hay muchas empresas que hacen inyecciones secundarias donde yo evalúo la parte de control del reconectador. Pero si hacemos inyección primaria a ese mismo reconectador, la ventaja sería que estoy evaluando el conjunto completo. Estoy evaluando la parte de potencia y que active la parte de control, es decir, estoy evaluando el conjunto completo y estoy viendo que opera de manera correcta tanto las lecturas que estoy haciendo de la parte de potencia como las lecturas de la parte de control. Entonces esa sería la ventaja de hacer inyecciones primarias, por ejemplo, en el caso de reconectadores. Y eso es lo que pudiera decirles, Dani. Perfecto, muchísimas gracias, Raidel. Muchísimas gracias también a nuestra audiencia por acompañarnos y por estar pendientes de nuestros tutoriales, webinars y paneles. Por el día de hoy, esto es todo. Nada más quería comentarles y quería por favor pedirles que nos ayuden llenando la encuesta, ya que con esta nos ayudan a continuar mejorando nuestros webinars y también nos ayudan a saber qué temas son de interés para ustedes y qué temas podríamos hablar en nuestros siguientes webinars y tutoriales. Cualquier otra solicitud, pregunta o comentario que tengan, nos lo pueden enviar a csasales@megger.com y nosotros estaremos gustosos de contestarles vía correo electrónico. Muchísimas gracias, Raidel, por la presentación. Muy buena presentación, llena de muchos detalles y en realidad muy clara. Y gracias también a nuestra audiencia por acompañarnos. Ya saben, pueden visitar nuestra página web csa.megger.com y allí pueden ver nuestros productos, nuestras aplicaciones, pueden ver nuestros webinars, pueden descargar notas de aplicación, pueden descargar casos de estudio. Así que nada más es que nos visiten por ahí, por nuestra página web. El link de la grabación de este tutorial lo recibirán el día de mañana. Sí, vía correo electrónico ustedes recibirán directamente el link ya. Así que, sin más, Raidel, ¿quieres por favor despedirte de nuestra audiencia? Sí, agradecer como siempre, Dani, gracias por agradecerle como siempre la participación. Y nada, que ahí estamos disponibles nosotros también, porque estos temas tienen un nivel de detalle también que muchas veces nuestros clientes no tienen el tiempo para abordarlo y para eso estamos nosotros, para darle la información que requieren en este tipo de tecnología o en lo que nos concierne, caso de transformadores de instrumentos, etcétera. Entonces agradecerles la participación y nos estaremos viendo por esta vía en los próximos meses. Así es, muchísimas gracias por colaborar con nosotros, por estar presentes y sin más voy a proceder a cerrar la sesión. Que tengan una linda tarde y un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.